El millonario, sospechando que su secretaria lo está engañando, decide seguirla. Al llegar a su casa, la espía por la ventana y presencia algo impactante. Javier Ortega caminaba por los pasillos de su empresa con la misma precisión con la que un reloj suizo marca el tiempo. Sus zapatos de cuero resonaban sobre el mármol gris y cada paso parecía una declaración de orden. Era lunes, 7 en punto de la mañana, y el edificio aún olía a desinfectante y café recién hecho. Javier era siempre el primero en llegar. No por necesidad, sino por costumbre. El silencio le daba espacio para pensar, y en esos pensamientos se escondía una inquietud que lo venía acompañando desde hacía meses. A sus 52 años, era un hombre de éxito incuestionable. Había construido un imperio hotelero desde cero, comenzando con una pequeña pensión familiar en Salamanca, hasta levantar una cadena de hoteles de lujo con presencia en las principales ciudades de Europa. Dueño de una mente aguda y un carácter reservado, desconfiaba por naturaleza. No porque fuera paranoico, sino porque sabía que el poder y el dinero eran imanes para los secretos y las traiciones. Su oficina, en el piso 14 de un edificio de cristal en el centro financiero de 1900 de Madrid, ofrecía una vista privilegiada del skyline urbano. Pero Javier no miraba hacia afuera. Sus ojos estaban fijos en los informes contables sobre su escritorio. Había algo extraño en ellos. Movimientos financieros minúsculos, casi imperceptibles, comenzaban a repetirse. No eran grandes sumas, apenas cantidades pequeñas, retiradas o redirigidas sin justificación clara. A primera vista, podrían pasar por errores administrativos, pero él no creía en coincidencias contables. Fue entonces cuando su atención se centró en Clara Jiménez. Clara era su secretaria personal desde hacía 5 años, eficiente, discreta y siempre un paso por delante. Había sido una pieza clave en la organización de su agenda y en la gestión de asuntos confidenciales. Nunca había dado motivos para la duda. Nunca, hasta ahora. Había cambios sutiles en su comportamiento. Lo notaba en la forma en que evitaba mirarlo a los ojos cuando le preguntaba por temas financieros, en las llamadas telefónicas que atendía en voz baja, cubriéndose ligeramente con la mano, en las salidas apresuradas, justo al terminar la jornada, cuando antes solía quedarse unos minutos más para ordenar papeles o revisar correos. Incluso en su rostro había algo distinto, un cansancio profundo, una melancolía mal disimulada, como si llevara una carga demasiado pesada para su figura esbelta y elegante. Javier, que conocía mejor que nadie los ritmos y rutinas de su entorno, empezó a observarla con más atención. No era una vigilancia abierta, sino una recolección de detalles. Anotaba en su mente los días en que salía temprano, los momentos en que recibía mensajes que parecía no querer leer frente a otros, los objetos nuevos que traía en su bolso. Una mañana, mientras Clara se ausentaba momentáneamente, él pasó por su escritorio con una excusa cualquiera. No buscaba pruebas, solo quería mirar. Sobre la mesa había una agenda de cuero rojo abierta por la mitad. En una de las hojas, escrita con lápiz, aparecía una frase breve: llamar antes de las 5. No había nombre ni número, solo eso. Al lado, un recibo de una farmacia en Villaverde Bajo, un barrio alejado del glamour del centro, un sitio que él conocía de oídas, pero que no esperaba ver vinculado con Clara. Durante días luchó contra la sospecha. Se repetía que podía haber 1000 explicaciones, todas legítimas, que era absurdo desconfiar de alguien que jamás le había fallado. Pero algo en su interior, una intuición que rara vez lo había traicionado, le decía que debía seguir indagando. El silencio que tanto apreciaba en las mañanas comenzó a transformarse en ruido. Un zumbido constante, hecho de dudas y posibilidades. Una tarde, mientras revisaba los movimientos bancarios de una de las cuentas secundarias de la empresa, encontró otro detalle que le heló la sangre: una transferencia mensual, idéntica en monto, realizada desde hacía casi un año a un beneficiario desconocido, con un número de cuenta asociado a una entidad bancaria del sur de Madrid. Revisó los registros anteriores
y descubrió que aquella cuenta había sido habilitada por su departamento contable a petición de Clara, con la justificación de ser parte de un fondo rotativo para gastos operativos. En otra época, quizás, habría dejado pasar el asunto o pedido explicaciones directas, pero en ese momento, la duda se había instalado con demasiada fuerza. Recordó un principio que su padre le había enseñado. La confianza es una lámpara de cristal. Una vez que se resquebraja, aunque no se rompa, ya no ilumina igual. Así comenzó a tomar forma la idea de seguirla. No era una decisión que lo enorgulleciera, pero necesitaba saber. No podía permitir que su empresa, su vida entera en realidad, se viera amenazada por una mentira silenciosa. La Clara que él conocía se desvanecía un poco más cada día, sustituida por una figura envuelta en secretos. Y si había algo que Javier Ortega no toleraba, era la incertidumbre. Aquella noche, mientras caminaba solo por su piso, con una copa de vino en la mano y la ciudad iluminada más allá del ventanal, tomó una decisión. La próxima vez que Clara saliera del trabajo con esa prisa inexplicable, él la seguiría. No delegaría en nadie, no pondría a un investigador, lo haría él mismo, porque había algo más que dinero en juego. Había algo personal, y aunque no pudiera nombrarlo aún, lo sentía vibrar en lo más profundo de su pecho. Esperó en silencio, observó, y cuando el momento llegara estaría listo. La tarde había caído sobre Madrid con una lentitud densa, como si el cielo mismo se resistiera a oscurecer del todo. Una lluvia fina cubría la ciudad, transformando las luces de los faroles en manchas líquidas sobre los parabrisas y las aceras. Era uno de esos días en que el viento parecía murmurar secretos antiguos entre los edificios. Javier Ortega, con su habitual elegancia sobria, miraba por la ventana de su oficina como si esperara una señal. No era una costumbre suya quedarse más allá del horario, pero esa vez no se trataba de trabajo, sino de vigilancia. Clara Jiménez salió del edificio a las 6:30 de la tarde, puntual, pero distinta. Llevaba un abrigo largo color grafito y colgando de su brazo derecho una bolsa roja que Javier no le había visto antes. Era de tamaño mediano, hecha de un material brillante que destacaba entre los tonos apagados del resto de su vestimenta. Esa bolsa le pareció más significativa que cualquier palabra o gesto de los últimos días. No era un accesorio cualquiera, era un símbolo, una anomalía. Javier apagó las luces de su despacho y descendió por las escaleras, evitando los ascensores para no coincidir con nadie. Salió discretamente por la puerta trasera del edificio, donde su coche estaba estacionado. La seguía con la cautela de un cazador, manteniendo una distancia prudente, lo suficientemente lejos para no ser visto, pero cerca para no perderla de vista. Clara caminó con paso firme hasta la esquina y subió a un taxi sin mirar atrás. El empresario no dudó. Encendió el motor y se lanzó tras el vehículo, siguiendo su trayectoria con los ojos entrenados de alguien que ha aprendido a detectar patrones y anomalías. El taxi tomó rumbo hacia el sur, alejándose del bullicio de Gran Vía y del circuito empresarial donde se movía habitualmente. El tránsito era espeso, pero Javier no perdió el rastro. La ciudad parecía transformarse con cada kilómetro recorrido, dejando atrás los cafés modernos y los escaparates de lujo para dar paso a calles más angostas, fachadas descascaradas y edificios que hablaban de otro tiempo. Finalmente, el taxi se detuvo frente a un bloque de apartamentos envejecido, con balcones corroídos por el óxido y paredes manchadas por la humedad. Clara bajó con la bolsa roja en la mano y desapareció tras la puerta principal sin mirar hacia los lados. Javier estacionó a una cuadra de distancia y esperó unos minutos antes de acercarse. No era un barrio peligroso, pero la sensación de estar fuera de lugar era evidente. Su abrigo de corte italiano, sus zapatos lustrosos, su sola presencia desentonaban con el entorno. Cruzó la calle con decisión, como si tuviera una cita en el edificio, y entró al portal con la misma naturalidad con la que entraría a uno de sus hoteles. El olor a moho y desinfectante barato lo golpeó de inmediato. Las luces parpadeaban y el sonido lejano de un televisor encendido creaba una atmósfera inquietante. Subió por las escaleras
guiado solo por la intuición y por el eco distante de unos pasos amortiguados. Al llegar al segundo piso, se detuvo. Escuchó una puerta cerrarse. Avanzó lentamente hasta encontrar una ventana entreabierta que daba a un pasillo interior. Fue ahí cuando vio la escena que lo detendría en seco. Dentro del apartamento, Clara estaba de pie frente a una joven de no más de 17 años. La muchacha tenía el cabello oscuro recogido en una coleta desordenada y los ojos hinchados, como si hubiera llorado durante horas. Vestía un suéter amplio y pantalones de algodón, y se aferraba a la bolsa roja, como si dentro de ella estuviera su salvación. Clara hablaba con voz baja, pausada, con una ternura que Javier nunca había presenciado en ella. No era la secretaria impecable y precisa que conocía, sino otra mujer, una que compartía un vínculo invisible con aquella joven. La muchacha abrió la bolsa y sacó una manta, un frasco de medicamentos, productos de higiene personal y una pequeña caja metálica. Al abrirla, su rostro se descompuso en una mezcla de alivio y dolor. Dentro había billetes doblados con cuidado, organizados por valor. Clara metió la mano en su bolso y añadió más dinero, con un gesto que parecía repetido, como parte de una rutina establecida. La joven rompió en llanto, pero no un llanto ruidoso ni desesperado, sino uno silencioso, resignado, que se refugiaba en el abrazo que vino después. Javier se quedó paralizado. Durante unos minutos no pudo hacer más que mirar. Cada detalle se grababa en su mente como un tatuaje. El temblor de las manos de la muchacha, la manera en que Clara le acariciaba el cabello, el susurro que no alcanzó a oír, pero que parecía contener años de historia comprimidos en una sola frase. Era una escena íntima, demasiado cargada de significado como para ser ignorada. No entendía lo que estaba viendo, pero sabía que había cruzado una línea. Ya no se trataba de sospechas contables ni de gestos extraños en la oficina. Lo que tenía frente a sí era una verdad parcial, velada por el misterio y la emoción. ¿Quién era esa joven? ¿Qué papel jugaba Clara en su vida? ¿Por qué ese vínculo, esa entrega tan absoluta? No parecía una transacción. No había culpa en los ojos de Clara, sino devoción. El sonido de una puerta abriéndose en otro apartamento lo sacó de su trance. Se alejó de la ventana y bajó las escaleras con el corazón desbocado. Una parte de él quería volver, tocar el timbre, exigir respuestas. Pero otra, más poderosa, le decía que aún no era el momento, que lo visto no era suficiente para entender, pero sí para cambiar el rumbo de sus pensamientos. Al llegar a su coche, se quedó sentado unos minutos, observando el reflejo de las luces en el parabrisas. Sentía que algo esencial había sido removido dentro de sí. No sabía si era decepción, compasión o algo más profundo. Lo único cierto era que aquella bolsa roja, que parecía insignificante en un principio, se había convertido en la clave de un enigma que apenas comenzaba a desplegarse. Esa noche, al regresar a su ático, Javier no prendió la televisión ni respondió correos. Caminó de un lado a otro de su sala, reconstruyendo la escena una y otra vez. Había vivido toda su vida creyendo que los secretos eran sinónimo de traición, pero lo que acababa de presenciar lo obligaba a considerar una verdad distinta, que algunos secretos no se ocultan por vergüenza, sino por amor. Y por primera vez en mucho tiempo, sintió miedo. No el miedo de perder dinero o reputación, sino el miedo de haber juzgado mal, de haber visto sombras donde solo había cicatrices, pero no podía detenerse. No aún. La noche en Villaverde Bajo era densa, casi impenetrable, como si el barrio hubiera sido olvidado por la luz y la prisa. Las calles estrechas formaban un laberinto de fachadas agrietadas y muros cubiertos por grafitis desvaídos. Javier Ortega, de pie bajo la sombra de un plátano reseco, mantenía los ojos fijos en la ventana entreabierta del segundo piso. El cristal empañado dejaba ver solo contornos suaves, manchas de color y movimiento. Aún así, no apartaba la vista. Algo lo retenía en aquella escena, como si el mundo entero se hubiera reducido a lo que sucedía dentro de ese pequeño apartamento. Detrás del vidrio, Clara se movía con una familiaridad desconcertante.
Aquella mujer que durante años él había conocido solo como una extensión de la empresa, eficiente, impenetrable, casi mecánica, ahora mostraba una ternura casi irreconocible. Javier vio cuando ella sacó un sobre de papel marrón y se lo entregó a la joven que esa noche finalmente mostró su rostro bajo la lámpara colgada del techo. Era la misma adolescente que había recibido la bolsa roja. El mismo cabello recogido de forma descuidada, el mismo semblante cansado, pero con una expresión nueva, algo parecido a la gratitud o quizás al alivio. La muchacha abrió el sobre con manos temblorosas. Dentro había más dinero. Javier alcanzó a ver los billetes antes de que fueran recogidos rápidamente. La joven se cubrió el rostro con la mano como para evitar el llanto. Clara extendió el brazo y la atrajo hacia un abrazo apretado. No hubo vacilación en ese gesto. Era un abrazo cargado de historia, de dolor y de promesas. La adolescente no se resistió. Enterró el rostro en el hombro de Clara y permaneció allí durante largos segundos, meciéndose levemente, como si aquella presencia fuera el único lugar seguro que conocía. Javier observaba todo sin parpadear. No había traición allí. Nada de lo que había visto hasta ese momento sugería un crimen, una estafa, una conspiración. Lo que veía era puro, y precisamente eso lo descolocaba. Se sentía intruso, pero no podía alejarse. Cuanto más observaba, más se alejaba de su propia interpretación de los hechos. El mundo lógico que siempre había construido parecía derrumbarse silenciosamente, reemplazado por una niebla de emociones que no sabía nombrar. La conversación entre ambas era inaudible, pero cargada de significado. Clara gesticulaba con calma, tocaba la mano de la joven con delicadeza. En cierto momento, tomó un pequeño portarretratos de una estantería y se lo mostró a la chica. Javier no pudo ver la imagen, pero la reacción fue inmediata. La adolescente sonrió por primera vez desde que él la había visto. Fue una sonrisa breve, vacilante, pero auténtica. Luego, ambas miraron hacia la ventana durante una fracción de segundo. Javier retrocedió instintivamente hacia las sombras, con el corazón acelerado. No sabía si lo habían visto, pero no quiso arriesgarse. Se apoyó en la pared fría del edificio contiguo y cerró los ojos. Respiró hondo, tratando de procesar lo que acababa de presenciar. Aquello no tenía una explicación simple. Era evidente que Clara conocía a la chica desde hacía tiempo. Había intimidad en los gestos, un cuidado que solo nace tras muchas cicatrices compartidas. Aún así, la pregunta persistía. ¿Quién era esa muchacha? ¿Por qué Clara le daba dinero? ¿Por qué escondía todo esto de todos, incluso de él? Un detalle en particular no salía de su mente. Cuando Clara entregó el dinero, no lo hizo con culpa ni vacilación. Había determinación en su mirada. Javier ya había visto esa expresión antes, pero nunca dirigida a una persona. Solo a informes, contratos, objetivos. Era la mirada de Mignon Sinton, alguien que asume una responsabilidad con plena conciencia de lo que está en juego. Y esa constatación lo perturbaba, no por temor a una pérdida financiera, sino porque lo enfrentaba a una faceta de Clara que jamás había sospechado que existiera. Decidió dar la vuelta a la manzana. Necesitaba respirar, alejarse de la ventana, recuperar algo de claridad. Caminó lentamente, con las manos en los bolsillos, los hombros encogidos contra un frío que ahora parecía venir desde dentro. Sus pensamientos se mezclaban con el sonido distante de sirenas, el ladrido solitario de un perro, el chirrido de puertas de hierro cerrándose a lo lejos. Todo allí parecía suspendido en el tiempo, como si el barrio entero fuera una cápsula ajena a la ciudad que él dominaba con tanto rigor. De regreso al coche, se sentó durante algunos minutos antes de encender el motor. Miró nuevamente el edificio. La luz del apartamento seguía encendida. La cortina se movía levemente con la brisa, pero nadie más se asomaba a la ventana. Javier sintió el impulso de subir, tocar el timbre, exigir respuestas. Pero sabía que no podría formular las preguntas correctas. Aquello no era una investigación, era algo más íntimo, más profundo, y comenzaba a darse cuenta de que quizás no tenía derecho alguno a estar allí. Cuando por fin arrancó el coche,
Su mente ya no buscaba explicaciones contables ni pruebas de fraude. Pensaba en el portarretratos que Clara le había mostrado a la chica, en la sonrisa que surgió inmediatamente después. Pensaba en el gesto de cariño, en la presencia constante, en el cuidado casi maternal. Y entonces, como si una pieza encajara, en silencio, sintió que aquella muchacha tal vez era más que una protegida. Tal vez era familia. La hipótesis lo golpeó como un puñetazo en el estómago. Si era hija de Clara, ¿por qué ocultarla? ¿Por qué mantenerla alejada de la vida que llevaba? ¿Por qué ese lugar, ese sigilo? ¿Era posible que Clara hubiese cometido un error en el pasado y ahora intentara remediarlo en secreto? ¿O era algo más sombrío, más complejo? De vuelta, en su ático, Javier intentó dormir, pero las imágenes de la noche no le dieron tregua. La figura de la adolescente se repetía ante sus ojos como un fantasma delicado y persistente. Y por más que intentara convencerse de que todo aquello no era asunto suyo, algo dentro de él ya había cambiado. La desconfianza que antes lo impulsaba ahora daba paso a una inquietud distinta, la necesidad de comprender. A la mañana siguiente, al llegar a la oficina, encontró a Clara ya en su escritorio, como siempre. El rostro sereno, el peinado impecable, la compostura inalterable, pero ahora para él todo eso parecía una máscara, una fachada construida con tanto esmero que se había vuelto casi impenetrable. La saludó con un leve gesto de cabeza y entró en su despacho sin decir más. Durante todo el día evitó mirarla, no por desprecio ni por rabia, sino porque aún no sabía cómo enfrentar aquello que había descubierto, o más precisamente, aquello que todavía no entendía. En el fondo, sabía que no podría seguir adelante sin respuestas, pero también sabía que necesitaba tiempo para juntar las piezas, para entender el pasado de Clara, para descubrir quién era realmente la joven de Villaverde Bajo, y sobre todo, necesitaba tiempo para lidiar con su propia culpa, porque al observarlas por la ventana, no había sorprendido un crimen, había sorprendido un lazo. Y eso, de algún modo, era todavía más devastador. La mañana siguiente amaneció gris, y la llovizna persistente parecía no haber abandonado la ciudad desde la noche anterior. Javier llegó al edificio una hora antes de lo habitual. Por primera vez en muchos años, no era la ambición lo que lo hacía despertar antes del amanecer, sino la inquietud de quien carga preguntas sin respuesta. El rostro reflejado en el espejo del ascensor mostraba ojeras profundas y un rastro de desaliento que no reconocía. Aquella noche en Villaverde Bajo había dejado huellas más profundas de lo que estaba dispuesto a admitir, no solo en lo que respecta a la imagen que tenía de Clara, sino en la propia estructura de certezas que sostenía su vida. En la sala de reuniones, Clara entró con una carpeta en las manos y un andar ligeramente más apurado que de costumbre. Javier fingió concentrarse en los papeles frente a él, pero observaba cada detalle. Clara estaba más pálida. Sus ojos estaban enrojecidos, aunque intentaba disimularlo con un maquillaje tenue. No se dijeron nada más allá de lo estrictamente necesario. Ella dejó los documentos sobre la mesa y se retiró. El silencio entre ambos fue más elocuente que cualquier conversación. Minutos después, mientras Javier organizaba los documentos para una reunión con el área financiera, notó algo en el suelo. Un pequeño trozo de papel doblado, mal acomodado debajo de la pata de la silla donde Clara había estado sentada. Lo recogió por instinto, sin imaginar que pudiera ser relevante. Al desplegar el papel, reconoció de inmediato el formato, un billete de metro. En la parte inferior, una inscripción revelaba la estación de origen, Villaverde Bajo. El corazón de Javier dio un vuelco silencioso. Aquella coincidencia era imposible de ignorar. Había allí un vínculo concreto entre Clara y el lugar donde la había visto secretamente 2 días antes. Sostuvo el billete con fuerza, como si eso fuera la clave que abriría una puerta que llevaba mucho tiempo cerrada. Su mente comenzó a acelerarse. Villaverde Bajo no era solo un barrio cualquiera. Lo conocía de otros tiempos que prefería mantener enterrados. Allí había una antigua clínica de rehabilitación juvenil, un lugar del que se contaban historias duras, a veces ignoradas por la prensa,
y que atendía a jóvenes en situaciones extremas de vulnerabilidad. Lo recordó como quien tropieza con un fragmento olvidado de la memoria, y eso cambió completamente el tono de sus sospechas. Clara no solo frecuentaba el barrio, se desplazaba directamente hacia allí con una frecuencia suficiente como para olvidar un billete de metro en un entorno donde siempre había sido meticulosa. Si existía una conexión con la clínica, tal vez la joven que él vio en el apartamento estaba involucrada en ese pasado. Javier comenzaba a trazar un mapa mental, la imagen de la adolescente, el dinero entregado, la bolsa roja, el gesto de afecto. Todo ganaba ahora una nueva capa de complejidad. Era como si estuviera a punto de tocar una herida antigua y profunda, oculta bajo años de silencio y conveniencia. Durante el día, intentó mantener la concentración en los compromisos de la empresa. Habló con accionistas, revisó contratos, envió correos, pero todo ocurría en piloto automático. El billete de metro permanecía doblado dentro del bolsillo del saco, como un recordatorio constante de que algo mucho más importante lo esperaba fuera de ese edificio de vidrio y acero. A las 4 de la tarde, se despidió con una excusa cualquiera y salió. No tomó su coche. Prefirió caminar hasta la estación más cercana, donde compró un billete idéntico al de Clara. No sabía bien qué haría al llegar a Villaverde, bajo, pero necesitaba ver con sus propios ojos pisar ese suelo, buscar indicios que lo ayudaran a entender lo que ella escondía con tanto empeño. El metro avanzaba lentamente, haciendo paradas regulares, y cada vez que las puertas se abrían, Javier observaba a los pasajeros como si buscara alguna pista en los rostros de los desconocidos. Al bajar en la estación, el olor a concreto mojado lo recibió como un recuerdo distante. Había pasado por allí pocas veces y siempre de paso. Ahora, sin embargo, el lugar lo envolvía con una sensación de urgencia. Las calles parecían más silenciosas que de noche y los edificios más melancólicos a la luz del día. Caminó sin rumbo definido durante algunos minutos hasta que vio la fachada pálida de la clínica juvenil. Un edificio bajo, funcional, sin ningún tipo de adorno. Un cartel sencillo sobre la puerta anunciaba el nombre: Centro de Rehabilitación San Miguel. No entró de inmediato. Dio 2 vueltas a la manzana, observando las ventanas, los movimientos internos, el ir y venir de empleados y visitantes. Solo después de 20 minutos se atrevió a acercarse. En el mostrador de entrada, fue recibido por una recepcionista de mediana edad, amable, que lo atendió sin levantar sospechas. Inventó una historia. Estaba allí como representante de una fundación interesada en apoyar instituciones que trabajaban con jóvenes en riesgo. La mentira fluyó con naturalidad, quizás porque él mismo quería creerla. Mientras explicaba sus supuestas intenciones filantrópicas, lanzó un comentario casual, mencionando el nombre de la clínica como si ya hubiera oído hablar de ella. La recepcionista sonrió, animada, y comenzó a hablar de los programas ofrecidos, de las dificultades enfrentadas, del trabajo importante que allí realizaban. Javier escuchaba con atención, pero su foco estaba en encontrar una brecha, algo que confirmara la conexión con Clara o con la joven del apartamento. Fue entonces cuando, entre datos e historias, la recepcionista mencionó un nombre: Lucía Jiménez. El sonido del nombre lo impactó como una revelación. Jiménez. Clara Jiménez. El mismo apellido. La empleada hablaba de Lucía con familiaridad, mencionando que la chica había terminado recientemente el proceso de rehabilitación y que, afortunadamente, contaba con el apoyo constante de una mujer, posiblemente su madre, dijo ella, aunque no lo tenía claro. Viene todos los días, a veces en silencio, otras con alguna sonrisa, comentó. Javier simplemente asintió, conteniendo el torbellino interior. El nombre, la frecuencia de las visitas, la edad de la muchacha, todo encajaba con una claridad que dolía. Lucía era con altísima probabilidad la joven que él había visto en el apartamento. La conexión ahora era evidente. Clara no solo la cuidaba, sino que también la acompañaba durante un proceso difícil, marcado por traumas y recaídas. El dinero entregado, los objetos personales, la relación de confianza.
Nada de eso era casual. Clara estaba ocultando a Lucía del mundo, o quizás protegiéndola de él. Javier salió de la clínica con pasos lentos. Se sentía invadido por una mezcla de alivio y confusión. Parte de él quería confrontar a Clara de inmediato, exigir que le contara todo. Otra parte, más silenciosa, sabía que eso no le daba ningún derecho. Lo que había visto, lo que había descubierto no era un crimen, era cuidado. Un tipo de cuidado que exigía sacrificio, secreto y sobre todo valentía. Volvió al metro con el corazón apretado. El tren atravesaba la ciudad como una cuchilla sobre la piel y él veía los rostros a su alrededor con una nueva percepción. ¿Cuántas personas allí cargaban secretos tan densos como el de Clara? ¿Cuántas historias invisibles pasaban junto a él cada día, disfrazadas bajo trajes, mochilas, miradas vacías? Por primera vez en mucho tiempo, Javier Ortega se sentía pequeño ante el mundo. No por falta de poder, sino por un exceso de humanidad. Y al regresar al centro, decidió que aún no era momento de hablar. Necesitaba saber más. Necesitaba entender todo. Porque ahora más que nunca, sabía que la verdad estaba mucho más allá de las cifras en un informe. Estaba en los silencios, en las miradas intercambiadas detrás de ventanas empañadas, en los billetes olvidados en el suelo, en las vidas que se entrelazan fuera de las oficinas, y él aún no estaba preparado para aceptar todo lo que eso implicaba. Era sábado por la mañana, y Madrid despertaba lentamente, aún envuelta en la niebla de una primavera perezosa. Javier Ortega, acostumbrado a utilizar los fines de semana para reuniones discretas o escapadas a su casa en Toledo, se encontraba, esta vez atado a la ciudad por una razón distinta. Desde su visita al centro en Villaverde Bajo, los pensamientos sobre Clara y Lucía no le daban tregua. Cada recuerdo de la joven llorando con la bolsa roja entre las manos, cada nueva conexión que trazaba entre los movimientos financieros y los nombres mencionados, le hacían sentir que ya no podía fingir ignorancia. Clara ocultaba algo grande, no con el propósito de perjudicar, según todo indicaba, pero lo ocultaba. Se vistió con sobriedad, optando por ropa discreta que no lo destacara en el paisaje urbano. El destino era nuevamente el centro de rehabilitación, pero esta vez su visita no sería un simple reconocimiento o una simulación de interés benéfico. Quería estar más cerca, escuchar más, ver más. Necesitaba entender cómo encajaba todo, y sobre todo, por qué Clara había elegido el silencio como respuesta a todo aquello. Tomó un taxi, como lo había hecho Clara días atrás, y se bajó 3 calles antes de la clínica para no llamar la atención. Caminó sin prisa, estudiando el movimiento a su alrededor. La fachada del Centro de Rehabilitación San Miguel parecía la misma, sobria, funcional, sin adornos. Las ventanas altas daban la sensación de que todo lo que ocurría allí dentro era observado permanentemente. Cuando entró, el olor a desinfectante le resultó familiar. En el mostrador, la misma recepcionista de la vez anterior hojeaba un cuaderno de registros con aire concentrado. Javier se presentó nuevamente como miembro de una fundación interesada en donar recursos. La mujer lo reconoció, le sonrió con cortesía y lo invitó a esperar unos minutos. Sentado en la pequeña sala de espera, Javier observó a los jóvenes que pasaban por los pasillos con libros y mochilas. La disciplina del lugar se mezclaba con una ligereza inusual. No había barrotes visibles, ni la pesadez de un internado autoritario. El ambiente era de reconstrucción, no de castigo, y eso lo conmovía más de lo que esperaba. Cuando la recepcionista volvió, lo hizo acompañada de un hombre de mediana edad, calvo, de ojos atentos. Se presentó como Alejandro Pérez, coordinador del centro. Javier, manteniendo su fachada, habló sobre posibles alianzas, proyectos educativos y reintegración social. La conversación fluyó sin sobresaltos, hasta que Alejandro mencionó, en tono casual, algunos casos recientes de éxito. Un nombre, una vez más, emergió como una bengala en la niebla: Lucía Jiménez. Una de nuestras historias más duras, pero también más inspiradoras, dijo, con la mirada de quien revisita memorias difíciles. Javier contuvo la respiración. Lucía había estado internada allí más de 2 años,
llegada desde un entorno familiar inestable y marcada por episodios de autolesión, abandono escolar y una leve dependencia a sustancias. Tenía solo 15 años cuando ingresó. Alejandro resaltó su inteligencia aguda, pero también su desconfianza hacia el mundo. Durante meses no habló con nadie, hasta que una mujer comenzó a visitarla con regularidad. No era su madre biológica, según sabían, pero había una conexión emocional evidente. Esa mujer, dijo Alejandro con una breve sonrisa, le devolvió la voz. Nunca supieron con certeza el vínculo que las unía, solo que se presentaba como responsable legal y tomaba todas las decisiones médicas y sociales por ella. Javier escuchaba cada palabra como si fueran golpes precisos. La imagen de Clara se formaba inevitablemente en su mente. Su dedicación, los fondos desviados, el esfuerzo por mantener todo aquello fuera del radar de la empresa. Ahora tenía sentido. No era robo, era sacrificio. En medio de la conversación, Javier preguntó, directamente, aunque con cierto cuidado, si había registros públicos de las visitas o alguna lista que pudiera consultar. Alejandro, algo sorprendido, respondió que no podía revelar datos personales de los pacientes, ni siquiera de aquellos ya dados de alta, sin una orden judicial. Javier agradeció entendiendo el límite, pero su mente ya había cruzado la frontera de lo permitido. Necesitaba ir más a fondo, aunque eso significara reabrir capítulos del pasado que había enterrado hacía mucho tiempo. Al salir del centro, caminó por la calle principal hacia una cafetería modesta. Pidió un café y se sentó junto a la ventana, repasando mentalmente cada fragmento de información reunido. Sabía que Lucía no era hija biológica de Clara. Eso había sido mencionado tanto por Alejandro como por la recepcionista, pero había algo en la manera en que ambos hablaban de esa mujer que sugería un vínculo más antiguo. Un compromiso asumido no por obligación, sino por amor. Fue entonces cuando un recuerdo lo golpeó de forma inesperada. 6 años atrás, poco antes de que Clara fuera contratada, Javier había perdido contacto con un viejo amigo y socio de muchos años, Ramón Alarcón. Una desaparición abrupta, nunca explicada del todo. En ese momento, Javier creyó que Ramón simplemente se había cansado del ritmo frenético de la empresa y había decidido desaparecer. Un rumor vago, alimentado por acuerdos de confidencialidad y el silencio de los departamentos legales, había logrado calmar la curiosidad de todos. Javier, sumido en otras crisis, prefirió no hacer preguntas. Ahora, sin embargo, algo resonaba en su memoria. ¿Y si Ramón estaba involucrado en esta historia? ¿Y si aquella joven, Lucía, era su hija? La hipótesis parecía absurda a primera vista, pero al mismo tiempo tenía demasiado sentido. Ramón siempre había sido reservado con respecto a su vida privada. Pocos sabían de sus relaciones. Una hija secreta no era tan improbable. ¿Y si Clara, recién llegada a la empresa, tenía vínculos con ese pasado? ¿Si ella era el único puente entre Lucía y el mundo? Eso explicaría la relación profunda entre ambas, el sigilo, la dedicación casi obsesiva. La mente de Javier trabajaba a toda velocidad. Aquella visita al centro, aún disfrazada de buenas intenciones, le había revelado más de lo que esperaba. Ahora se encontraba frente a una red intrincada que involucraba a su empresa, su pasado y, sobre todo, a una mujer que creía conocer. La Clara que le sonreía en los pasillos, que gestionaba con precisión cada detalle de su agenda, también era guardiana de un secreto con raíces mucho más profundas. Pagó el café, salió del local y caminó durante varios minutos. El viento traía el olor de tierra mojada y la ciudad parecía más viva que nunca. Pero dentro de él algo se había apagado. No por miedo, sino por respeto. Empezaba a entender que había historias que no pertenecían a la lógica del beneficio, del control o de la eficiencia. Historias hechas de dolor, renuncia y un coraje silencioso. Historias que exigían más que preguntas, exigían escucha. Y ahora debía decidir qué hacer con todo lo que había descubierto. Porque, le gustara o no, su vida se había entrelazado con la de Clara y Lucía de forma definitiva. Y ninguno de los caminos que se vislumbraban
lo llevaría de vuelta al punto de partida. Las semanas que siguieron a la visita al centro en Villaverde Bajo transformaron a Javier Ortega en alguien que él mismo no reconocía. Siempre acostumbrado a dominar las situaciones con la frialdad de quien calcula el mundo en gráficos y reportes, ahora se encontraba consumido por un pasado que insistía en salir de las sombras. Y todo convergía en un nombre que, durante años, había flotado como un fantasma discreto por los pasillos de Ortega Hoteles: Ramón Alarcón. Ex socio, amigo de juventud, confidente en tiempos más sencillos, y cuya desaparición repentina fue absorbida por la empresa con la naturalidad forzada de quien prefiere no levantar polvo. Ramón desapareció sin dejar rastro 6 años atrás. En una tarde cualquiera, después de una reunión sin mayores sobresaltos, salió del edificio principal diciendo que debía resolver algo urgente y nunca más regresó. No dejó carta de despedida ni generó una crisis pública, solo una ausencia que se volvió silencio. Javier en ese entonces no tuvo fuerzas o valor para profundizar en el asunto. Era una época delicada para los negocios y los abogados rápidamente ofrecieron una solución pragmática: un acuerdo de confidencialidad, la formalización de la salida de Ramón de la sociedad y el entierro oficial de un vínculo que, en 1900, el fondo, nunca fue solo profesional. Ahora, sin embargo, esa ausencia tomaba un nuevo color. La posible conexión entre Ramón, Clara y Lucía resonaba en su mente como una acusación muda. La cronología tenía demasiado sentido para ser mera coincidencia. Ramón desaparece. Clara es contratada meses después. Lucía aparece en su vida. Y en algún punto entre esos hechos surge la necesidad de ocultar a una joven que, aparentemente, llevaba consigo el legado oculto de alguien que había preferido desaparecer. Javier decidió entonces revisar los archivos de la empresa. Y no los digitales, que estaban demasiado organizados, sino los físicos, los olvidados en el sótano del edificio principal. Era un depósito frío y mal iluminado, donde se acumulaban contratos extintos, comunicados antiguos, fichas de empleados de otra era y a veces fragmentos de historias que nadie más se atrevía a tocar. Llevó consigo solo una linterna y un cuaderno de notas. No confiaba en incluir a ningún asistente. Aquello era demasiado personal. Pasó horas allí dentro. Rebuscó entre contratos antiguos, actas de reuniones, documentos contables y reportes internos. Y fue en el fondo de un cajón metálico, detrás de un sobre marrón sin etiquetas claras, donde encontró algo que lo hizo detenerse. Era una carta, papel amarillento, doblez vieja, caligrafía firme, firmada por Ramón. La carta estaba dirigida a un amigo, sin nombre, pero la forma en que estaba escrita dejaba claro que se trataba de alguien cercano. Javier reconoció, con incomodidad, rasgos de su propia personalidad entre líneas. La carta no era una despedida ni una disculpa. Era más bien un desahogo, un ajuste de cuentas emocional. Ramón hablaba de la sensación de no pertenecer más al mundo que había ayudado a construir, de elecciones que lo atormentaban y de un secreto que cargaba desde antes, incluso de fundar la empresa. En un punto, una frase destacaba como una puñalada. A veces me despierto pensando en ella, en su nombre, en su existencia, pero el miedo siempre gana. Y entonces, el nombre, escrito con evidente vacilación, como si el propio papel temiera sostenerlo: Lucía. Javier sintió el estómago retorcerse. Leyó la frase una y otra vez, buscando otra interpretación, pero no había margen. Ramón hablaba de una hija, de una niña cuyo nacimiento jamás reconoció públicamente, de un error de juventud que arrastraba como una condena. La madre, según la carta, había muerto poco después del parto y Ramón, incapaz de asumir a la niña ante su esposa y los socios, la dejó al cuidado de una joven pasante de la época. No decía su nombre, pero todo indicaba que era Clara. Javier necesitó sentarse. El pasado lo envolvía ahora con una nitidez cruel. Clara no fue solo una empleada eficiente que llegó en un momento oportuno. Fue elegida, o se ofreció, para cargar con las consecuencias de un silencio ajeno.
Durante años, crió a una hija que no era suya, enfrentando sola el peso de una omisión que correspondía a otro. Desde ese punto, todo empezaba a tener sentido. Los pequeños desvíos financieros que ahora veía como transferencias encubiertas para sostener a Lucía. Las visitas frecuentes a un barrio alejado. El temor constante de ser descubierta, no por haber cometido un delito, sino por miedo a que la verdad destruyera todo lo que había construido con tanto esfuerzo. Javier volvió a su oficina con la carta en la mano, como si llevara una reliquia sagrada. La leyó una vez más, esta vez en voz baja, tratando de captar la intención detrás de las palabras de Ramón. Había arrepentimiento, había cobardía, pero también había un tipo de amor torcido, tímido, escondido bajo capas de vergüenza. Era imposible saber qué fue de Ramón después de escribir esa carta, si desapareció por elección o si algo peor le sucedió. Pero una cosa ahora era clara. Clara asumió un rol que nadie le pidió, y lo hizo con una dignidad que Javier ahora reconocía, aunque demasiado tarde. El resto del día fue incapaz de concentrarse. Canceló reuniones, pospuso decisiones, ignoró llamadas. Su pensamiento estaba atrapado en la imagen de Clara sentada en su escritorio, cada día, fingiendo normalidad mientras cargaba el peso de una vida que no era suya, pero por la que lo había dado todo. Trató de imaginar lo que ella habría sentido al ver a Lucía pasar por las etapas más difíciles de la adolescencia, ingresar en un centro de rehabilitación, enfrentar los traumas del abandono, y todo eso sola, sin ayuda, sin reconocimiento, sin siquiera poder compartir con alguien dentro de la empresa la carga que llevaba. Esa noche, Javier abrió una botella de vino y se quedó sentado en silencio durante horas. La ciudad brillaba, afuera, indiferente a lo que pasaba en su interior. Sabía que no podía volver atrás. Lo que había descubierto requería acción, pero aún no sabía cuál. Confrontar a Clara parecía cruel. Revelar lo que sabía al consejo, insensible. Guardar silencio, tal vez cobarde. Por primera vez en años se sentía sin dirección. Y en el fondo, una pregunta golpeaba con insistencia. ¿Y si, durante todos estos años, había fallado como amigo de Ramón, como jefe de Clara, y como hombre frente a una historia que se desarrollaba a pocos pasos de él, invisible, silenciosa, pero profundamente humana? El edificio central de Ortega Hoteles tenía una ala olvidada en el tercer subsuelo. Allí, lejos de la circulación diaria de los empleados, entre estanterías, metálicas corroídas por la humedad y cajas marcadas con etiquetas desvaídas, dormía el pasado de la empresa. Era un archivo muerto en todos los sentidos, donde se acumulaban contratos extinguidos, comunicados de prensa de décadas atrás, fichas de antiguos colaboradores y a veces fragmentos de historias que nadie más se atrevía a tocar. Fue allí donde Javier decidió entrar nuevamente, con una linterna, guantes y la carta de Ramón doblada en el bolsillo interno del saco. No buscaba solo papeles, buscaba un vínculo perdido, algo que confirmara la intuición que se había vuelto certeza. Ramón no había desaparecido por casualidad y Clara no había sido una coincidencia conveniente. Había un lazo entre los dos, y ese lazo tenía nombre: Lucía. Durante horas, Javier hurgó entre archivos de recursos humanos, buscando pistas. Su objetivo era localizar documentos de la época en que Clara fue contratada. Quería saber quién la recomendó, cómo llegó su currículum a la empresa y sobre todo qué vínculos formales tenía antes de integrarse al equipo. Encontró su ficha, fechada 6 años atrás. Aparentemente limpia, impecable. Experiencia, sólida como asistente administrativa en empresas más pequeñas, referencias positivas, buena formación académica. Pero entre los anexos, un detalle llamó su atención. Entre los documentos personales exigidos entonces, había una carta de recomendación escrita a mano, sin firma formal, pero claramente redactada por alguien que conocía a Clara íntimamente. El contenido era directo, pero afectivo. Hablaba de su dedicación, de su ética, de su capacidad para enfrentar crisis con serenidad. Y al final, una frase casi imperceptible:
Confiar en Clara es como confiar en mí mismo. Ella sabrá qué hacer cuando llegue el momento. No había dudas. Era de Ramón. Javier reconoció la caligrafía. Era la misma de la carta que había encontrado días antes. La letra firme, los trazos redondeados, la inclinación suave hacia la izquierda. Ramón había hecho de Clara su sucesora moral, la guardiana silenciosa de una responsabilidad que él no tuvo el coraje de asumir. Javier sostenía ese papel con manos temblorosas. Más que nunca, se sentía cómplice de un pacto sellado en la sombra. Continuó la búsqueda, ahora centrado en registros internos del año de la desaparición de Ramón. Entre informes de reuniones del Consejo y memorandos administrativos, encontró un acta incompleta. Era de una sesión extraordinaria celebrada pocos días antes de la salida de Ramón. El documento hacía referencia a una divergencia de valores entre los socios, pero no especificaba de qué se trataba. Javier leyó y releyó esa línea, tratando de descifrar lo no dicho. Y entonces, al reverso de la última hoja, escrito a mano con letra apresurada, un apunte. No podemos permitir que esto trascienda. Si Clara acepta, todo quedará resuelto sin escándalos. El nombre de Clara, una vez más. Alguien, quizás un abogado, quizás un miembro del consejo, había registrado allí como quien intenta contener una explosión, la decisión de proteger algo o a alguien. La contratación de Clara no fue accidental. Fue una solución a un problema que amenazaba con estallar. Javier se sentó en el suelo, entre pilas de carpetas, respirando el aire denso de polvo y memoria. Aquello no era solo una historia sobre secretos corporativos. Era un drama humano que se había infiltrado en el alma misma de la empresa. Se levantó con dificultad y volvió a la superficie como quien retorna de una inmersión prolongada. La claridad del vestíbulo principal casi lo cegó. Quienes pasaban por él, ejecutivos apurados, recepcionistas elegantes, pasantes distraídos, no tenían idea de lo que estaba enterrado bajo sus pies. Javier cruzó el hall en silencio, guardando los documentos en su carpeta personal. No, era el momento de compartir nada con nadie. Aún no. En su oficina cerró la puerta con llave y encendió el aire acondicionado. Abrió la carpeta sobre el escritorio y dispuso los papeles como piezas de un rompecabezas. La carta de Ramón, la ficha de Clara, el acta incompleta, el apunte manuscrito. Todo formaba ahora una línea continua, una narrativa subterránea que reescribía parte de la historia de la empresa. Pero había todavía un punto ciego, algo que lo inquietaba. ¿Por qué Ramón había confiado justamente en Clara? ¿Cuál era el verdadero vínculo entre ellos? ¿Había amor? ¿Una deuda? ¿Gratitud? Decidió entonces realizar una búsqueda más personal. Abrió su computadora, accedió a archivos antiguos en su cuenta de correo y buscó comunicaciones con Ramón en los meses previos a su desaparición. La mayoría de los mensajes eran de carácter profesional. Cuestiones sobre fusiones, expansión, internacional, reestructuración interna. Pero había uno sin asunto enviado de madrugada. Javier nunca lo había abierto. Solo leyó el encabezado en la notificación y lo dejó para después. Ahora hizo clic. Era un texto corto, escrito con prisa. Si algún día te preguntas por qué elegirme, piensa en lo que significa vivir sin máscaras. No tuve el valor, pero alguien sí lo tuvo, ella lo tuvo. Nada más, sin saludo, sin firma. Javier permaneció inmóvil ante la pantalla. Ramón había dejado una advertencia, una pista. Había reconocido su cobardía y exaltado la valentía de Clara. Estaba claro que ella no solo había acogido a Lucía, había sacrificado su vida personal, su identidad pública, para proteger a alguien que todos querían olvidar. La tarde cayó sin que él lo notara. Las luces de la oficina se encendieron automáticamente. Afuera, Madrid seguía su ritmo. Pero allí dentro, en el 23º piso, un hombre revisaba todo lo que creía saber sobre lealtad, amistad y confianza. Por primera vez, Javier sentía el peso de las omisiones. Tantas veces se había enorgullecido de ser un líder imparcial, un estratega nato, un hombre justo, pero ahora veía que su neutralidad
había sido, muchas veces, una forma elegante de no involucrarse. Clara, en silencio, se había involucrado más que nadie. Había sostenido una historia entera sobre sus hombros, enfrentando burocracias, enfermedades, noches en vela, amenazas implícitas, miradas inquisidoras. Y todo eso por una joven que ni siquiera era su hija biológica. Javier miró por la ventana y se preguntó cuántas Claras habría en el mundo, cuántas mujeres sostenían mundos secretos, no por obligación, sino por decisión. Sabía que estaba cerca de una verdad definitiva, pero también sabía que, al cruzar esa línea, no habría retorno. Tendría que enfrentar a Clara, tendría que lidiar con el consejo, tendría que exponer una parte de la historia de la empresa que todos preferirían mantener enterrada. Pero antes de eso, aún faltaba una pieza, una última confirmación, y él sabía dónde buscarla, en el pasado jurídico de la empresa, en aquellos documentos que jamás llegaron al archivo común. Porque si Ramón desapareció dejando rastros, alguien ciertamente se ocupó de que esos rastros fueran formalmente borrados, y Javier, ahora, estaba dispuesto a seguir cada pista, costara lo que costase. La tarde caía sobre Madrid con un cielo cubierto, estrujando los últimos restos de sol entre nubes densas. Javier Ortega permanecía en su oficina, inmóvil frente al ventanal, sosteniendo con firmeza la carta de Ramón y el expediente de Clara. Había algo en él que se había transformado, en las últimas semanas, una mutación invisible que lo alejaba de la imagen del empresario intocable. Por primera vez, sentía que no bastaba con controlar los números, necesitaba comprender los rostros detrás de ellos, y en ese momento, todos esos rostros lo llevaban a ella. Clara Jiménez, siempre Clara. La decisión no llegó como un impulso, repentino, sino como un cansancio que se instala en el cuerpo hasta volverse inevitable. Necesitaba mirar más de cerca, aunque eso significara cruzar el límite de lo ético, de lo permitido, de lo respetable. Esperó el momento preciso. Un jueves por la noche, cuando Clara, tras una breve reunión con el departamento de marketing, se despidió con su sonrisa contenida y salió más temprano que de costumbre. Javier observó su salida a través del reflejo en la puerta de cristal. Luego contó los minutos, cada segundo arrastrado por el tic-tac del reloj de pared. En cuanto el ascensor indicó planta baja, se levantó y cruzó el pasillo silencioso hasta su despacho. La luz tenue de la lámpara de escritorio seguía encendida, dejando el ambiente con un calor extraño, como si Clara fuera a regresar en 1900 en cualquier momento. El escritorio, como siempre, impecable. Ningún papel fuera de lugar, ningún objeto innecesario. Javier pasó los dedos por los bordes de las libretas apiladas como quien busca una grieta invisible. Probó con el cajón superior, cerrado con llave, probó el siguiente, vacío. En el tercero encontró papeles rutinarios, formularios, sobres, blocs de notas. Pero el último, el del rincón inferior derecho, ofrecía más resistencia. Sabía que la llave solía estar en el portalápices. La había visto usarla discretamente. Con manos firmes abrió el cajón. Dentro había un estuche de cuero negro, un sobre marrón sellado con cinta adhesiva y una pequeña carpeta azul con bandas elásticas. El corazón de Javier se oprimió antes siquiera de abrirla. Algo en él intuía que lo que estaba por descubrir no podría deshacerse. Abrió la carpeta con cuidado. La primera hoja era un informe médico con el nombre completo de Lucía Jiménez. Fecha de nacimiento coincidente con la adolescente que había visto. Diagnósticos diversos, trastornos de ansiedad, episodios depresivos severos, comportamiento autolesivo. Javier leyó cada línea con la vista empañada, sintiendo el peso de aquellas palabras técnicas que, en lugar de alejarlo, lo acercaban al dolor de Clara. El segundo documento era más revelador, una certificación de tutela provisional. Clara era, de hecho, la responsable legal de Lucía. El proceso, iniciado 6 años atrás, se refería a la necesidad de protección inmediata de menor en situación de vulnerabilidad, sin presencia de progenitores legales o tutores identificables. El juez que firmó la resolución
Argumentaba que Clara presentaba vínculos afectivos y condiciones suficientes para garantizar la seguridad de la menor. La sentencia había sido firmada 3 meses después de la desaparición oficial de Ramón. También había recortes de periódico. Javier reconoció uno de ellos. Una nota pequeña publicada en un diario local hablaba de la desaparición de 1909, un ejecutivo sin nombre vinculado a una importante cadena hotelera. Era evidente que Clara, por precaución, había archivado todo lo que algún día pudiera usarse en su contra o en contra de Lucía. Pero lo que más llamó la atención de Javier fue una fotografía, doblada en 4, guardada en un sobre plástico transparente. En ella, Ramón aparecía junto a una mujer joven y una niña pequeña. La mujer, rubia, parecía tener poco más de 20 años. La niña, de cabello oscuro y expresión seria, no tendría más de 2 años. Javier reconoció de inmediato esa mirada. Era la misma que había visto desde la ventana del apartamento días antes. La misma intensidad callada, como si el tiempo no hubiera logrado borrar lo que aquella joven traía en los ojos. Al girar la fotografía, encontró una anotación. La caligrafía esta vez era de Clara. Para que nunca digas que no lo sabías. Ella es lo mejor y lo peor de todos nosotros. La frase retumbó en su mente como un eco interminable. Clara sabía, siempre lo supo, y aún así eligió el silencio. Recogió todos los documentos con cuidado, reorganizó el cajón como estaba y lo cerró nuevamente. Al salir del despacho, se sentía distinto, como si hubiese entrado en una cámara donde el tiempo se había detenido y ahora regresara a la superficie con otro peso sobre el pecho. En su propia oficina, se sentó en el escritorio y pasó horas mirando al vacío, reviviendo cada escena desde el inicio. El primer billete olvidado, la bolsa roja, la ventana entreabierta, la clínica, la carta de Ramón. Todo cobraba ahora una nitidez dolorosa y sobre todo una certeza inquebrantable. Clara no era culpable, no había crimen en su historia, solo decisiones difíciles, decisiones que nadie debería tener que tomar, pero que ella había tomado con firmeza. En los días siguientes, Javier intentó mantener una apariencia de normalidad. Recibía reportes, participaba en reuniones, sonreía a ejecutivos extranjeros, pero cada vez que se cruzaba con Clara en el pasillo, sentía que ella lo sabía, que de alguna forma percibía el nuevo peso en su mirada. Y aún así ella no preguntaba. Se limitaba a mantener la compostura como siempre lo había hecho. Hasta que un viernes, al final del día, Clara dejó un sobre su escritorio. Javier lo abrió con manos temblorosas. Dentro había solo una nota. Si alguna vez decides entender, estaré donde siempre. No necesito perdón. Solo verdad. Cerró los ojos por un instante. Clara no se defendía, no atacaba, solo ofrecía lo que siempre había ofrecido, lealtad en silencio. Pero ahora Javier sabía que era su turno de romper ese silencio, porque la verdad, una vez revelada, ya no podía ser devuelta al secreto. Y el siguiente paso, por doloroso que fuera, debía darlo él, no para juzgarla, sino para honrarla. Y quizás también para redimirse por haber tardado tanto en ver lo que siempre estuvo frente a sus ojos. El edificio donde funcionaba la antigua asesoría jurídica de Ortega Hoteles aún conservaba la austeridad de una época en la que los negocios se sellaban en salas silenciosas y con alfombras gruesas. Javier Ortega entró sin anunciarse, caminando con pasos firmes hasta la recepción. Pidió ver a Martín Cuenca, el abogado encargado de formalizar los contratos de la empresa durante casi 2 décadas. Era un nombre que no pronunciaba hacía años, pero que ahora regresaba con el peso de todo lo que venía descubriendo. Martín no se mostró sorprendido al verlo. Usaba los mismos anteojos de marco fino, el cabello completamente blanco y la mirada atenta de quien nunca abandonó los hábitos del oficio. Invitó a Javier a pasar a su despacho con un gesto breve y, antes de que éste dijera algo, cerró la puerta. El silencio entre los dos era denso, como si supieran que ese encuentro no era una simple formalidad, sino la apertura de una herida antigua.
Javier no perdió tiempo en rodeos. Dijo que necesitaba hablar sobre Ramón Alarcón. El nombre, al ser pronunciado, alteró levemente la expresión de Martín. El abogado cruzó los brazos y se recostó en el sillón, como quien busca una posición más cómoda, para lo que sabía sería una conversación larga. Javier relató lo que sabía, o mejor dicho, lo que había reconstruido hasta ese momento. La carta de Ramón, su desaparición, la conexión con Clara, la existencia de Lucía. No mencionó cómo había obtenido los documentos. Solo expuso las piezas del rompecabezas, esperando que Martín completara los espacios vacíos. El abogado respiró hondo. Dijo que nunca se le había autorizado a revelar ciertos detalles, pero que ahora, ante las evidencias y el paso del tiempo, ya no tenía sentido mantener el velo. Confirmó que Ramón había tenido, en efecto, una hija fuera del matrimonio, una relación breve con una joven que conoció en un viaje de negocios al norte de España. La mujer quedó embarazada y al saberlo Ramón entró en pánico. Estaba en la cúspide de su carrera, casado con una mujer influyente, sin espacio para escándalos. Martín relató que Ramón buscó asesoría legal para mantener la situación en secreto. Inicialmente, intentó convencer a la madre de la niña de guardar silencio a cambio de una pensión vitalicia, pero la mujer murió durante el parto. Fue en ese momento que apareció Clara. En ese entonces, era una pasante del área jurídica, joven, dedicada, con un sentido ético poco común. Ramón confiaba en ella más que en nadie. Cuando quedó claro que la niña sería enviada al sistema de adopción, Clara se ofreció a hacerse cargo temporalmente hasta que él encontrara una solución. Pero esa solución nunca llegó. Ramón se fue alejando poco a poco. Las presiones aumentaban, tanto en el trabajo como en casa, y cuando sintió que estaba a punto de ser descubierto, desapareció. Martín reveló que él fue quien redactó los documentos que formalizaban la salida de Ramón de la empresa, bajo una cláusula que impedía cualquier investigación posterior. Dijo que, en ese momento, creyó que estaba protegiendo la integridad de la empresa, pero que hoy lo veía de otro modo. Con el paso de los años, continuó Martín, Clara se convirtió en una especie de guardiana invisible. Nunca pidió nada, nunca exigió reconocimiento. Solo hizo lo que había que hacer. Y lo hizo bien. Lucía, según él, tuvo una infancia difícil, marcada por mudanzas constantes, cambios de escuela y episodios de crisis emocional. Pero Clara estuvo siempre a su lado. Y cuando la adolescencia trajo las señales de que algo no iba bien, la ingresó en el centro de rehabilitación sin dudar, aunque eso significara exponerse al riesgo de ser descubierta. Martín dijo que siguió todo a distancia, pero siempre dispuesto a intervenir si algo salía mal. Nunca fue necesario. Clara condujo todo con una dignidad que rara vez había visto en un cliente o colega. Javier asintió en silencio. En ese momento, entendía más que nunca el valor de lo que Clara había hecho, y también la magnitud de su propio error al haber desconfiado de ella. Al despedirse de Martín, lo hizo con un apretón de manos más largo de lo habitual. Había allí una especie de reconciliación, no entre ellos dos, sino entre el presente y el pasado. Al salir a la calle, Javier caminó sin rumbo durante algunos minutos. La ciudad palpitaba a su alrededor con la misma prisa de siempre, pero él sentía como si todo hubiera desacelerado, como si cada paso exigiera una pausa, una reflexión. Pensó en Lucía, en la niña perdida entre decisiones que no eran suyas, en la adolescente luchando contra dolores que no sabía nombrar, y en la joven que, aun en medio del caos, había tenido a alguien a su lado. Clara, siempre Clara. Pensó también en Ramón, en cómo la cobardía puede adoptar muchas máscaras, la de la prudencia, la del silencio, la de la fuga, y en cómo al final su ausencia causó más daño que cualquier escándalo podría haber provocado. Pensó en el consejo de la empresa, en los rostros que aún no sabían nada, en los rumores que empezaban a circular, en las decisiones que pronto tendría que tomar. Pero sobre todo pensó en sí mismo, y en lo que significaba mirar a alguien como Clara y no haber visto nada de eso. Durante años había trabajado con ella codo a codo. Le había confiado su agenda,
sus secretos corporativos, sus miedos estratégicos. Y sin embargo, no había sabido ver lo esencial. Ahora lo veía, ahora comprendía, pero esa comprensión, aunque liberadora, llegaba demasiado tarde para evitar la herida. Al llegar al edificio de la empresa, no subió de inmediato. Se sentó en el banco de la plaza frente a la entrada, mirando las ventanas espejadas del edificio. Reflejaban el cielo nublado, y de algún modo también lo reflejaban a él. Sabía que tenía que hablar con Clara, no como jefe, no como hombre herido por la sospecha, sino como alguien que, finalmente, había entendido el precio del silencio, y que estaba listo para escucharla, porque más que respuestas, ella merecía ser escuchada, y más que explicaciones, él necesitaba reconocer. El ambiente en el edificio de Ortega Hoteles comenzaba a mostrar señales de una tensión contenida. En los pasillos, los saludos eran más breves, las sonrisas más forzadas y las miradas se cargaban de una desconfianza silenciosa, típica de los lugares donde se intuye que algo está a punto de explotar. Javier Ortega, figura antes incuestionable, generaba ahora murmullos y precauciones. Algo había cambiado en su presencia, un rictus más serio, silencios prolongados, una energía contenida que todos percibían sin saber exactamente por qué. Clara Jiménez, por otro lado, parecía más hermética que nunca. Su caminar preciso, sus gestos controlados, todo en ella transmitía la imagen de alguien que sabía que estaba siendo observada. Una mañana de martes especialmente densa, Javier recibió en su despacho a uno de los miembros más antiguos del Consejo, Tomás Gavilán. De gestos medidos y palabras calculadas, era de esos hombres que usaban el poder como si fuera una segunda piel. Cerró la puerta con firmeza, se sentó sin ser invitado y fue directo al punto. Estás haciendo preguntas que no te corresponden. Estás removiendo archivos que se dejaron en paz por una razón. Y estás involucrándote con Clara Jiménez de una manera que podría comprometer la integridad de esta empresa, dijo en voz baja, aunque cargada de intención. Javier lo observó en silencio unos segundos. No respondió de inmediato. Sabía que cada palabra debía ser medida. Finalmente dijo, estoy intentando entender algo que ignoramos durante años, algo que merece ser conocido. Y si eso molesta a algunos aquí dentro, quizás es porque hay más de lo que se dice. Tomás se recostó en la silla, cruzando los brazos. Si sigues adelante con esto, el Consejo tendrá que tomar medidas. Y si Clara está implicada, como tú dices, exponerla públicamente nos costará caro. No dudaré en llevar esto a la prensa como un caso de abuso de poder. Todos sabemos que tu obsesión con la eficiencia a veces se confunde con vigilancia. No tendrías cómo justificar esto. Era una amenaza, directa y sin adornos. Pero Javier no se inmutó. A esas alturas no quedaban muchas dudas. Tomás sabía, tal vez desde el principio, quizás incluso había estado involucrado en la desaparición pactada de Ramón. El tono de su advertencia revelaba más de lo que quería. No defendía a la empresa, se defendía a sí mismo. Aquella noche, Clara entró al despacho de Javier sin previo aviso. Cerró la puerta tras de sí, cruzó los brazos y lo miró con una mezcla de dolor y determinación. ¿Qué estás haciendo, Javier?, preguntó, sin rodeos. Estás revisando mis cosas, hablando con gente que no deberías, armando una historia que no conoces del todo. ¿Qué esperas encontrar? Javier se levantó de la silla. Durante unos segundos no supo qué decir. Quería contarle todo, que sabía de Lucía, de Ramón, de lo que ella había hecho. Quería disculparse, pero las palabras se enredaban. Entonces, simplemente respondió, quiero entender quién eres realmente. Más allá de los informes y las agendas, quiero saber por qué hiciste todo esto sola. Clara no se sorprendió. Se sentó con calma. Su expresión no cambió, pero en sus ojos había algo diferente, una especie de cansancio resignado. Nunca quise esconder nada, pero tampoco sentí que pudiera contarlo. Sabía que lo que hacía no era ilegal, pero sí incompatible con esta estructura. Si contaba la verdad podía perder el empleo. Y entonces, ¿quién cuidaría de ella? Javier no interrumpió. Clara continuó. Ramón era débil. Amaba a Lucía,
pero no supo cómo enfrentar las consecuencias. Desapareció, y yo no podía dejarla sola. Era una niña. Nadie más iba a hacerse cargo. No tuve tiempo para pensar, lo hice. Y no me arrepiento, habló sin dramatismos, con la misma firmeza con la que había organizado durante años reuniones, viajes, contratos. Era su manera de afrontar la vida, haciendo lo que debía hacerse, aunque nadie lo pidiera. Lucía no es mi hija, pero la elegí como si lo fuera. Y eso no cambia, añadió antes de levantarse. Javier la detuvo con la voz. No pienso permitir que esto se use en tu contra. Ella lo miró con escepticismo. Ya lo están usando, lo sabes. Hay rumores, miradas, silencios. Si tengo que renunciar, lo haré. No necesito reconocimiento. Solo quiero que Lucía esté bien. Y salió sin esperar respuesta. El despacho quedó en silencio. Javier se acercó a la ventana. Afuera, Madrid seguía latiendo como siempre. Pero en su interior, algo era distinto. Clara no pedía ayuda, ni protección. Solo pedía ser dejada en paz para continuar lo que había empezado por amor, no por deber. Esa noche, Javier redactó una convocatoria extraordinaria para el consejo. No mencionó nombres, no dio detalles, solo dejó claro que era urgente, que había cosas que no podían seguir ocultas y que estaba dispuesto a enfrentarlas, porque había comprendido al fin que el verdadero escándalo no era lo que Clara había hecho. El escándalo era que todos los demás se habían acostumbrado a mirar para otro lado. La semana avanzaba con una tensión palpable. En los pasillos de Ortega Hoteles, los saludos eran más secos, las sonrisas más contenidas y las miradas cargaban esa sospecha característica de los ambientes donde se percibe que algo está a punto de quebrarse o revelarse. Javier Ortega, hasta entonces figura distante e incuestionable, parecía ahora un hombre en ebullición silenciosa. Ya no ocultaba su incomodidad ni disimulaba el cansancio que marcaba su rostro. Había en él una concentración nueva, una intensidad que indicaba que había decidido llegar hasta el final, incluso si eso significaba incendiar parte de la historia que él mismo había construido. Esa mañana ocurrió algo que cambiaría definitivamente el rumbo de todo. Lucía Jiménez apareció en la recepción de la empresa. No fue anunciada ni estaba registrada en la agenda. Simplemente pidió ver a Javier Ortega. El portero, confundido y visiblemente incómodo, intentó detenerla, pero ella se mantuvo firme. Llevaba una mochila gastada al hombro y un sobre en las manos. Dijo únicamente: «Tengo algo que él necesita leer, algo que es suyo, aunque nunca lo supo». Al ser informado, Javier pidió que la dejaran subir. El ascensor tardó algunos segundos más de lo normal, como si el tiempo hubiera decidido ralentizarse para preparar el momento. Cuando la puerta se abrió, Lucía entró en su oficina con pasos decididos, aunque su cuerpo delataba el nerviosismo. No sonreía, tampoco lloraba. Había en su rostro una seriedad que no correspondía con su edad, pero que explicaba por sí sola todo lo que había vivido hasta ese día. Javier se levantó, pero no dijo nada. Ella extendió el sobre sin preámbulos. «Me lo entregaron hace unos días. Me dijeron que era para ti, de parte de un viejo amigo de mi padre. Nunca lo conocí, pero confío en quien me lo dio». El sobre era viejo, amarillento en los bordes, sellado con cera ya agrietada. Javier lo abrió con cuidado y extrajo una carta escrita a mano, doblada en 4. Reconoció de inmediato la caligrafía de Ramón. Su corazón empezó a latir de forma desordenada. Se sentó de nuevo, respiró hondo y comenzó a leer. La carta estaba fechada 2 días antes de la desaparición de Ramón. Comenzaba con una petición de perdón, no un perdón genérico, sino dirigido. «Javier, si estás leyendo esto es porque decidí desaparecer, no por cobardía, sino porque sentí que era la única forma de proteger a los que me importan». Luego relataba su versión completa de los hechos: el embarazo inesperado, el nacimiento de Lucía, la muerte de la madre de la niña, la culpa, la vergüenza, el miedo a ser expuesto y, sobre todo, el momento en que confió a su hija a la única persona en quien aún creía, Clara.
Ella fue la única que no me juzgó, la única que entendió que no se trataba solo de una niña, sino de una vida entera que necesitaba ser cuidada con dignidad. No le pedí que me reemplazara. Ella lo eligió, y lo hizo mejor de lo que yo jamás habría podido. Javier leía esas palabras con los ojos empañados. Ramón no solo admitía su cobardía, también revelaba que había sido amenazado. Un nombre, hasta entonces ausente de toda la investigación, apareció finalmente en el papel: Tomás Gavilán. La carta decía que Tomás había descubierto la existencia de Lucía y lo había chantajeado para forzarlo a abandonar la sociedad sin escándalos. No quería ver la empresa arruinada por un asunto personal de uno de sus fundadores. Prefería el silencio, aunque costara la verdad. Tomás sabía todo. Me dio a elegir entre el escándalo o el olvido, y yo elegí desaparecer. Pero Clara eligió quedarse, y tú, si estás leyendo esto, todavía puedes elegir hacer lo correcto. La carta terminaba con una frase que sonaba como una súplica: «Protégelas, Javier, protégelas como yo no supe». Lucía permanecía en silencio mientras él leía. Cuando Javier terminó, levantó la mirada y la observó por primera vez con verdadera atención. Sin duda era hija de Ramón. Tenía el mismo brillo inquieto, la misma energía contenida. Él solo dijo: «Gracias por traerla. No sé aún qué voy a hacer con esto, pero necesitaba saberlo». Ella no respondió, solo asintió y con un gesto discreto de despedida salió sin esperar más. Cuando la puerta se cerró, Javier se quedó inmóvil, con la carta entre las manos. Sabía que ahora ya no había excusas ni vuelta atrás. La verdad estaba completa. Clara había sostenido un imperio de silencio con sus propias manos. Ramón había confiado en ella como su último acto de lucidez. Y Tomás estaba en el centro de una farsa que había sostenido a la empresa a costa de la renuncia de todos los demás. Durante el resto del día, Javier no habló con nadie, no contestó llamadas. Releyó la carta varias veces, analizando cada frase, cada pausa. Las piezas finales del rompecabezas estaban allí: el motivo de la desaparición de Ramón, la elección de Clara, el dolor de Lucía, la sombra de Tomás. Era una red de decisiones equivocadas, compensadas por sacrificios silenciosos. Y ahora él era el único que podía romper ese ciclo. Esa noche fue hasta el apartamento de Clara. No llamó antes, ni envió mensaje. Solo subió, tocó el timbre y esperó. Ella abrió con expresión de sorpresa, pero no dijo nada. Javier le entregó la carta. Le dijo que venía de la hija de Ramón, le dijo que la había leído y que, por primera vez, lo comprendía todo. Clara se sentó en el sofá sin decir palabra. Javier, a su lado, continuó: «Lo siento por haber dudado de ti, por no haber visto antes, por haberme alejado cuando más necesitabas que alguien se acercara». Ella respiró hondo, sin lágrimas, sin discurso. Solo lo miró como quien ya no espera explicaciones, pero agradece el gesto de quien finalmente entendió. Javier le dijo entonces que no podía prometer que todo sería fácil, pero que tomaría medidas, que la verdad sería dicha, que su nombre no sería manchado, que Lucía no cargaría más con el peso de una historia truncada. Antes de irse, Javier miró la sala sencilla donde Clara vivía. Las fotos discretas en los estantes, los libros, ordenados, el silencio acogedor. Era allí donde se construía día tras día la verdadera grandeza. No en las salas de juntas ni en las cifras, sino en el coraje de elegir el bien incluso cuando nadie está mirando. Esa noche supo que la reunión con el consejo no sería una simple formalidad, sería un acto de justicia, y por primera vez en mucho tiempo se sintió preparado para afrontarla, porque ahora al fin tenía consigo no solo los documentos, tenía la verdad, y eso era más que suficiente para comenzar. La convocatoria extraordinaria del Consejo de Ortega Hoteles fue enviada con menos de 24 horas de antelación. Los miembros la recibieron con una nota breve, sin explicación detallada, pero el tono del mensaje dejaba claro que se trataba de algo decisivo. A muchos les extrañó el horario, 7 en punto de la mañana de un lunes, y más aún el lugar.
la antigua sala de reuniones del segundo piso, desactivada desde la última renovación. Javier eligió ese espacio no por casualidad, sino por simbolismo. Quería que el enfrentamiento ocurriera donde muchas de las decisiones fundacionales de la empresa habían sido tomadas, en una época en la que las caras alrededor de la mesa aún cargaban idealismo y no solo balances. Llegó antes que todos, organizó los documentos sobre la mesa, colocó la carta de Ramón en el centro y apagó el sistema de proyección digital. Esa reunión no necesitaría gráficos, ni cifras, ni pantallas. Solo requería miradas, voz y silencio. A las 7 en punto, comenzaron a llegar los consejeros, uno a uno, con expresiones que oscilaban entre la curiosidad, el fastidio y la preocupación. Tomás Gavilán fue el último en entrar. Ocupó su asiento habitual, cruzando los brazos como quien se prepara para una batalla inevitable. Javier esperó a que todos se acomodaran y comenzó a hablar sin rodeos. Explicó que había convocado la reunión para exponer hechos relevantes sobre el pasado de la empresa y, sobre todo, sobre el presente ético de su gobernanza. Mencionó la desaparición de Ramón Alarcón, reconstruyó la cronología del caso y afirmó que había obtenido documentos y testimonios que esclarecían los motivos de su salida. Aún no nombró a Clara ni a Tomás. Quería observar las reacciones antes de lanzar la verdad completa. Al hablar de la existencia de una hija de Ramón, criada bajo la tutela informal de una funcionaria de la empresa, algunos consejeros se miraron sorprendidos. Otros mantuvieron la mirada fija en Javier como si intentaran adivinar hasta dónde llegaría. Tomás se mantuvo inmóvil, aunque su mandíbula comenzó a tensarse levemente. Javier entonces presentó la carta de Ramón, leyó en voz alta fragmentos seleccionados y al final dejó que el silencio se apoderara de la sala. No hubo murmullos ni interrupciones. Era como si todos estuvieran digiriendo una verdad demasiado humana para el mundo de los negocios. Luego mencionó el nombre de Clara Jiménez. Dijo que había sido la única persona que actuó con coraje y humanidad en medio de la omisión general, que no solo acogió a Lucía, sino que también soportó años de juicios y riesgos para mantener a salvo a la joven. En ese momento, Tomás se levantó. Su voz, antes fría, ahora estaba cargada de indignación. No puedes convertir esta empresa en un tribunal emocional. Lo que pasó con Ramón fue una decisión consensuada. Él eligió irse. Nosotros lo permitimos para proteger la imagen de todos. Y esa mujer Clara ocultó información sensible durante años. Si alguien actuó fuera de los códigos internos, fue ella. Javier permaneció sentado. Respondió con calma. Tú sabías, Tomás. Lo sabías desde el principio. Fuiste tú quien lo obligó a desaparecer y todavía hoy pretendes esconderte detrás de protocolos que ya no significan nada. Tomás golpeó la mesa con una mano. Eso no puede probarse. Lo que tengas no basta para convertir esto en una cruzada personal. No eres dueño de la moral de esta empresa. Javier se puso de pie sin elevar la voz. Sacó de un sobre lacrado una copia de la carta de Ramón, donde el nombre de Tomás aparecía claramente relacionado con la amenaza y el ultimátum que precipitó la desaparición del socio. La colocó en el centro de la mesa. La mayoría de los presentes se inclinó para leerla. Un murmullo cruzó el ambiente, seguido de un silencio denso. Tomás retrocedió un paso como si ese papel fuera una sentencia. Después de algunos segundos, una de las consejeras más veteranas habló. No importa si esto puede o no judicializarse. Lo que importa es lo que representa, y representa todo lo que prometimos nunca permitir en esta compañía. El abuso del silencio, la complicidad del miedo. Tomás, derrotado no por argumentos, sino por la evidencia moral, recogió su carpeta y salió sin decir palabra. La puerta se cerró tras él con el sonido de un ciclo que se acababa. Javier se volvió hacia los demás. Dijo que no convocó la reunión solo para ajustar cuentas con el pasado, sino para redefinir el presente. Propuso que el Consejo reconociera formalmente la contribución de Clara Jiménez, que se hiciera una disculpa pública interna y que se implementaran medidas de apoyo para empleados que, como ella,
hubieran llevado historias personales complejas en silencio por temor a represalias. No era solo una cuestión de justicia personal, sino de coherencia institucional. La propuesta fue aprobada por unanimidad. Por primera vez en años, los miembros del Consejo estaban de acuerdo en algo que no tenía que ver con beneficios, expansión o dividendos. Era un acuerdo basado en algo más raro, la decencia. Tras la reunión, Javier subió a su oficina. Llamó a Clara, que aún no sabía nada, y le pidió que entrara. Ella llegó con su habitual discreción, aunque en sus ojos se notaba que algo había cambiado. Antes de que pudiera hablar, Javier se levantó, le tendió la mano y dijo: «Gracias». Ella frunció el ceño confundida. «Gracias por no haberte rendido, por haber hecho lo correcto, incluso cuando nosotros no supimos hacerlo». Clara no respondió, solo asintió levemente, como quien acepta un homenaje con humildad, pero sin sorpresa. Javier le informó sobre lo ocurrido, la reunión, la exposición, de Tomás la carta de Ramón, las decisiones aprobadas. Clara escuchó en silencio. Cuando él terminó, ella solo preguntó: «¿Y ahora qué?». «Ahora», respondió Javier, «ya no tienes que esconderte». Fue la primera vez que ella lloró en su presencia. Las lágrimas brotaron discretas, como todo en su vida. Y Javier, sin decir más, se quedó allí, respetando ese momento que no era de victoria, sino de reparación. Al final del día, Clara no regresó sola a casa. Lucía la esperaba en la recepción de la empresa. Se abrazaron como quienes han sobrevivido a una guerra. Y mientras salían juntas, Javier las observaba desde la ventana, sabiendo que, por primera vez, lo que había construido con su empresa tenía sentido más allá de los números. El edificio seguía siendo el mismo. Las reuniones continuarían, los accionistas exigirían resultados, los mercados oscilarían. Pero algo había cambiado. En lo más íntimo de la estructura, ahora existía un espacio donde la verdad tenía lugar, donde el coraje era visto no como amenaza, sino como virtud, y donde finalmente el silencio dejaba de ser norma para convertirse en respeto. El sol se alzaba perezoso sobre el barrio de Villaverde Bajo, tiñendo los edificios con tonos anaranjados y devolviendo color a fachadas que hacía tiempo parecían rendidas a la rutina. Las calles, aún tranquilas, comenzaban a despertar con los sonidos de siempre. Persianas subiendo, bicicletas escolares cruzando aceras, motores roncos, voces infantiles mezcladas con el aroma de pan recién horneado. Pero esa mañana había algo distinto en el aire. El centro comunitario recién inaugurado por la Fundación Ortega abría sus puertas al público por primera vez. Y no era solo otro proyecto más. Era un símbolo, un lugar nacido del silencio, del dolor, del coraje y sobre todo de la verdad. Javier Ortega llegó temprano, vestido con sencillez, con un discurso en las manos que sabía que quizás ni siquiera tendría que leer. Desde la última reunión del consejo, su papel en la empresa se había transformado de manera silenciosa, pero profunda. Seguía siendo el rostro visible de Ortega Hoteles, pero ahora también era algo más, el vínculo entre un pasado oculto y un futuro posible. Decidió que el centro en Villaverde no sería una estrategia publicitaria ni un lavado de imagen. Sería un lugar real de acogida para jóvenes en riesgo, con programas educativos, apoyo psicológico y talleres de capacitación. Todo construido desde la transparencia y el compromiso que solo había aprendido al mirar de frente su propio error. Clara Jiménez llegó poco después, acompañada de Lucía. La joven ya no era la misma que Javier había observado desde la ventana aquella noche. Conservaba la firmeza en la mirada, pero ahora había luz en sus ojos, una serenidad nueva nacida del reconocimiento de haber sido liberada del peso que nunca debió cargar. Vestía con sencillez y sonreía con timidez a los voluntarios y niños que comenzaban a llenar el patio del centro. Clara, por su parte, mantenía su compostura habitual, pero era evidente que algo en ella se había liberado. Los hombros ya no parecían cargados de la misma tensión, los ojos no buscaban esconderse. Estaba presente, completa. La ceremonia fue breve,
sin ostentación. Javier subió a un pequeño escenario improvisado y ante un público compuesto por vecinos del barrio, representantes de la empresa, antiguos pacientes de la clínica y jóvenes curiosos, habló con voz firme. Dijo que aquel centro era una forma de pedir disculpas convertida en acción, que también era una manera de reconocer que existen historias que solo se hacen visibles cuando alguien decide escuchar de verdad, y que ese edificio modesto no se sostendría únicamente con ladrillos y concreto, sino con la dignidad de todas las Claras y todas las Lucías que aún viven en el anonimato. Cuando bajó del escenario, no hubo aplausos estruendosos. Hubo algo mejor, silencio respetuoso, y luego, movimiento. Personas que empezaban a recorrer el lugar con vida, con preguntas, con sus propias historias. Javier caminó hacia Clara y le entregó un sobre con los documentos que oficializaban su nombramiento como directora del proyecto. Ella se negó con un gesto, pero él insistió. Le dijo que, si ese centro existía, era porque ella había empezado a construirlo mucho antes de que nadie lo imaginara y que ahora era su turno de continuar, pero con el reconocimiento que merecía. Lucía al lado observaba en silencio. En un momento de espontaneidad inusual, se acercó a Javier y le tendió la mano. Él la sostuvo con firmeza y con una sonrisa sincera solo dijo: «Tu padre estaría orgulloso». No era una frase para consolar, era una verdad. Ramón Alarcón, con todas sus fallas, había dejado al menos una semilla que logró florecer pese a todo. Y gracias a Clara, esa semilla ahora daba fruto. Mientras los visitantes exploraban las salas recién amuebladas, los murales pintados por artistas jóvenes del barrio y las estanterías llenas de libros donados, Javier se retiró discretamente hacia el jardín trasero del centro. Se sentó en un banco de piedra bajo un árbol aún joven, plantado días antes por un grupo de voluntarios. A su lado, una placa sencilla llevaba 3 nombres: Ramón Alarcón, Clara Jiménez y Lucía. 3 nombres, 3 historias, 3 destinos que, a pesar de todo, se entrelazaron para crear algo nuevo. El aire era liviano. Por primera vez en mucho tiempo, Javier no sentía el peso de la duda ni de la culpa, solo la serenidad de quien entiende que algunas verdades solo emergen cuando el coraje se impone al miedo, y que a veces seguir a alguien no es invasión sino búsqueda, que espiar por una ventana puede revelar no un secreto, sino un acto de amor, y que confiar, por más riesgoso que parezca, es el único camino posible cuando se quiere construir algo que perdure. El centro de Villaverde Bajo cobraba vida a su alrededor. Niños corrían por el patio, educadores se reunían para planificar los primeros talleres, madres del barrio ofrecían café y bizcocho a los visitantes. Clara coordinaba los detalles con la precisión que la había hecho indispensable durante años. Lucía, por su parte, ya se ofrecía como voluntaria para organizar la sala de lectura, y Javier, sentado allí, las observaba con los ojos húmedos y una sonrisa contenida. No necesitaba nada más. Sabía al fin que aquella noche lluviosa en que decidió seguir a Clara no había encontrado una traición, había encontrado un acto de humanidad, y sentado en ese banco, bajo la sombra de un árbol nuevo, comprendió que no siempre es el miedo a ser engañado lo que mueve a los desconfiados. A veces es el miedo a descubrir que el mundo aún guarda gestos de pureza que no sabemos cómo agradecer.